Bienvenidos a todos y a todas, buenas tardes. Para quienes no nos conocen, somos el equipo de financiamiento y competitividad PYME de CAME. Estamos en conjunto con el área de capacitación Escuela de Negocios de CAME. Ahora voy a presentar a su responsable, así les dirijo unas palabras de bienvenida, y nos acompaña el equipo técnico de la Dirección Nacional de Gestión y Política PYME, que está a cargo de la ejecución del programa, que hoy nos va a comentar los alcances del programa, los objetivos, algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para conocerlo y para hacer presentaciones desde sus empresas. Obviamente, como siempre, cuentan con nuestro apoyo técnico. Después las chicas van a estar dejando en el chat nuestras casillas para hacer un poco de asesoramiento técnico, intermediación y ayudarlos en este proceso para acercarlos al ministerio y que logren hacer sus presentaciones. Así que bueno, la verdad celebramos el trabajo en equipo. Me acompañan desde el equipo técnico también Jimena Prevital y Belén Acosta, y desde nuestra comisión de dirigentes regionales Pamela Coche Escobar, y veo ahí algunos integrantes más de las diferentes regiones. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Le doy las palabras de bienvenida a Beatriz Turn, nuestra responsable nuestra secretaria de capacitación de CAME. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. La verdad que acá estamos dándoles la bienvenida los sectores estratégicos para que realmente esta tremenda herramienta que tenemos en las manos, que nada más ni nada menos tener un apalancamiento que nos ayuda a capacitarnos. Como secretaria de capacitación me está acompañando el director ejecutivo Gastón Griso y, por supuesto, todo este equipo de Carolina, que es la que modera, la que va a ser luego la que apuntala, la que nos recomienda y demás, de manera que no podamos decir que no nos podemos capacitar. La verdad que estos programas, y más la demanda que hay en las pymes y a veces no tener los medios como para poder adquirir capacitación, ya sea para los titulares, para los empleados, esto viene a subsanar y a darnos una oportunidad muy buena. Así que voy a dejar a Pablo, el referente del ministerio, para luego comenzar y ver, para que todos podamos tener la oportunidad, difundir entre nuestros asociados, los que están representando a las entidades que las asocian y a todas las pymes de nuestro país. Así que buenas tardes, que va a ser una hermosa jornada, y le paso la palabra a Pablo. Pablo, ¿no? Otra vez, Carol. Sí, Pablo Berkovich, director nacional de gestión y política PYME. Vamos con vos entonces. Gracias, Beatriz. Gracias. Bueno, gracias Beatriz, gracias Carolina, a todos y a todas los y las presentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo voy a ser muy breve, quería agradecerle a CAME. Yo hablo muy fluido con Alfredo González, con Ricardo Díaz, con Blas Taladrid, con todos los directivos de CAME. La verdad es que estamos trabajando no solamente este programa, sino muchos de los otros programas que hemos abierto en el último tiempo. La verdad es que son muchos. Yo vengo trabajando mucho con pymes hace mucho tiempo, y hace mucho que no veo tantas herramientas disponibles en evaluación. Lo comentábamos el otro día con Carolina, que se acercó al Consejo de Monitoreo PYME con el Vasco de Mendiguren. Estuvimos charlando justamente de algunos de esos programas. Nosotros actualmente tenemos proyectos programas en evaluación, como el programa Potencia Pymex, que hemos abierto este año. Por ahí muchas de ustedes como pymes se han presentado a ese programa, que fue, les digo, el más grande del que tengamos memoria en materia de aportes no reembolsables. Estamos dando hasta 12.000 millones de pesos en aportes no reembolsables con ese programa a pymes industriales exportadoras. Estamos evaluando también el programa de fortalecimiento institucional, que también estamos trabajando con CAME, en materia de poder justamente hacer un trabajo estratégico que es fortalecer a las instituciones para que todos estos programas que nosotros sacamos desde el ministerio lleguen a todas las pymes y tengan más permeabilidad sectorial y territorial. Queremos tener impacto en los diferentes sectores industriales, queremos tener impacto en los diferentes territorios, y para eso justamente no hay otra estrategia que no sea esta de fortalecer a las instituciones intermedias. Nosotros como Estado no podemos llegar
a cada una de las pymes en todo el país de esa manera, individualmente, sino que tenemos que trabajar con instituciones como CAME que lo hacen muy bien, que tienen esa permeabilidad, que tienen ese trabajo institucional con los diferentes sectores y los diferentes territorios. Estamos también evaluando el programa de Producir con Equidad, un programa para generar proyectos con perspectiva de género, también con aportes no reembolsables de hasta 10 millones de pesos. Ahora tenemos a disposición abiertos programas como el programa de transformación digital que hemos puesto en marcha en el marco de un préstamo del Banco Centroamericano por 50 millones de dólares. Abrimos en ese marco 3 convocatorias que están abiertas actualmente. Una es de asistencias técnicas, hasta $90.000 de aporte no reembolsable para aquellas empresas que quieran mejorar e invertir en procesos de transformación digital y 4.0. También tenemos una línea de créditos en ese sentido, también para transformación digital. Y también hemos abierto un programa de becas para formar a agentes y personas físicas en materia de transformación digital. También necesitamos generar en el ambiente, en el marco de transformación digital, necesitamos generar personal que entienda del tema. Esas 3 convocatorias están abiertas actualmente, hago hincapié en eso porque de vuelta tenemos herramientas abiertas ahora, además de la de crédito fiscal, que les va a comentar Agostina Mereles, coordinadora de esa herramienta de crédito fiscal, pero tenemos esas 3 convocatorias del BCIE. La semana que viene vamos a poner en marcha nuevamente el programa de apoyo a la competitividad, el PAC, que ustedes lo conocen muy bien. El lunes vamos a hacer un taller que están todos y todas invitadas, el lunes acá a las 11 de la mañana, en el Ministerio, en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, en el 9º piso. Vamos a hacer un evento, un taller de formulación para el PAC, para el programa de apoyo a la competitividad, a donde vamos a poner justamente a disposición de ustedes aportes no reembolsables de hasta 9 millones de pesos para cualquier tipo de asistencia técnica que necesiten. Y este programa que les va a comentar Agustín es un programa justamente de capacitación que es parte de una agenda integral para nosotros, de acompañamiento integral, porque nosotros no es que únicamente capacitamos, sino que luego de generar esas capacitaciones, de sensibilizar sobre un tema, tenemos diferentes herramientas que hacen posible que se hagan tangibles esos temas sensibilizados, porque de nada serviría si nosotros capacitáramos y después no pusiéramos a disposición de las pequeñas y medianas empresas del país herramientas de aportes no reembolsables, de financiamiento, para que esos proyectos puedan realizarse. Y luego de esos programas de asistencia técnica y de financiamiento para que esos proyectos puedan realizarse, tenemos una herramienta de distinción, que la conocerán, que es el sello de buen diseño argentino, que es una distinción para aquellos productos de la industria nacional que se destacan por su diseño. Esa convocatoria se las nombro de esta manera porque va a cerrar el 17 de este mes, dentro de menos de 2 semanas, va a cerrar la convocatoria del sello de buen diseño argentino, en donde pueden presentar cualquier tipo de producto o cualquier tipo de marca, comunicación estratégica, para que pueda distinguirse, y luego de distinguirse va a formar parte de una exposición, va a formar parte de un catálogo en inglés y en español que viaja a todos los países del mundo, a todas nuestras embajadas, para posicionarse, va a formar parte de rondas de negocios, y además es importante porque de esa manera visibilizamos todo lo que tenemos y todo lo que hacemos como país. Me parece importantísimo que se presenten antes del 17 de julio al sello de buen diseño argentino. Y vamos a estar lanzando seguramente otras convocatorias. Como se darán cuenta, hay mucho en la calle, hay mucho a disposición, y estamos obviamente trabajando con CAME para que estos programas lleguen a las pymes, que es donde queremos que tengan el impacto necesario. Muchísimas gracias a todos y a todas. Cuentan conmigo. Carolina tiene mi celular directamente. Bueno, obviamente Alfredo, Ricardo, Blas, todo. CAME tiene mi contacto, como la mitad del país, les diría que tienen mi celular. Así que a disposición para lo que necesiten. Estamos a disposición no solamente yo, sino obviamente todo el equipo, a través de Carolina, a través de CAME.
Así que es interesante también que veamos de canalizar todas las preguntas, todas las dudas, todos los programas, todas las asistencias que necesiten a través de CAME, que nosotros vamos a estar trabajando con ellos como hasta ahora y como siempre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Ahí mientras ibas hablando, te pedía en el celular y yo iba dejando los contactos, las webs donde pueden encontrar las info del programa, las circulares de CAME, de todo lo que van lanzando, ya por el chat. Así que bueno, desde ya, gracias, Pablo. En el chat, lo primordial como para ir ya enfocándonos en este programa de crédito fiscal específicamente es que desde CAME ya salió la circular técnica con la info del programa y nuestra casilla para asesoramiento técnico y hacer un poco este prefiltro que solemos hacer con todos los programas e instrumentos que va lanzando el Ministerio para ayudarlos a que realmente se pongan a trabajar en lo que sabemos que es el programa o la herramienta atinada para cada caso. Así que bueno, ahí está la casilla, financiamiento@came.org.ar. Bueno, hecha toda la introducción en la presentación institucional, Agostina, te voy a pasar la palabra ya para directamente meternos en la presentación de crédito fiscal. Las preguntas las vamos a ordenar a través del chat y se las vamos a estar leyendo al final a Agostina como para no interferir en toda la explicación de los alcances del programa. Así que adelante, Agus, gracias. Muchas gracias, Caro. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, como les mencionaba Pablo, hay muchísimos programas a disposición de todas las pymes. El objetivo de la charla de hoy es traerles información de crédito fiscal. Crédito fiscal es un programa que tiene muchísimos años en la Secretaría. Siempre, bueno, las convocatorias que tenemos año a año vamos cambiando algunas cositas, pero seguramente lo conocen. La intención de hoy es traerles información general y particular de lo que es la convocatoria 2023. Así que arrancamos. ¿Qué es crédito fiscal? Ahí estamos. Es un programa que busca promover y fomentar las capacitaciones y mejorar las capacidades productivas en las pymes y su entorno, a través del reintegro, a través de este beneficio fiscal que es crédito fiscal, que se materializa en un bono electrónico de crédito fiscal, con el cual obtienen hasta un reintegro del 100% y lo pueden utilizar para cancelar impuestos nacionales. En realidad el concepto de qué se puede cancelar con ese bono electrónico es todo lo que esté a cargo, su percepción y su fiscalización a cargo de AFIP. Acá traemos ejemplos que son los conocidos por todos y todas: impuestos a las ganancias, IVA, impuestos aduaneros, todo lo que tiene que mes a mes hacer frente la pyme. Esto puede ser utilizado por la pyme que obtiene el beneficio y en caso de que la pyme tenga saldo a favor en algún impuesto o no pague determinado impuesto, puede cederlo, o sea, transferirlo a otra quit. Es decir, que el bono lo usa la pyme que lo recibe o también lo puede transferir a otra quit que lo use. Es decir, una venta legal dentro de la reglamentación que permite la Administración Federal, ¿sí? ¿Cómo es la participación dentro de los proyectos de crédito fiscal? Están quienes presentan los proyectos, que pueden ser pymes, cooperativas de trabajo, grandes empresas en las modalidades de cesión que ahora vamos a ver, y después a quienes se destinan estos proyectos. Vamos a ver en las modalidades, se va a entender un poquito más, pero los destinatarios y las destinatarias son la nómina de personal de una MIPYME, que incluye también a los titulares y a las titulares, por ejemplo, las sociedades anónimas, tenemos al presidente o la presidenta o al vice, ¿sí? Y en las SRL, que son estos dos casos los más comunes, socios y socias gerentes. Después también tenemos grupos asociativos MIPYMES, que esto abarca a los formalizados y no, o sea, quienes tengan algún objetivo en común, alguna problemática en común, y presenten un proyecto en conjunto. Emprendimientos, que también pueden participar dentro del crédito fiscal, asociados y asociadas de las cooperativas de trabajo, y tenemos una modalidad que beneficia a las instituciones de apoyo PYME. Acá tenemos una breve descripción de qué se entiende por institución de apoyo PYME dentro del programa. Son instituciones sin fines de lucro, públicas o de representación público-privadas, que se encargan de la promoción del desarrollo MIPYME en sus regiones. También están incluidos dentro de este concepto los parques industriales, públicos, privados o mixtos, ¿sí? Estas son las modalidades que tiene en cada convocatoria el programa Crédito Fiscal. Para hacer un resumen de la explicación, de la modalidad 1 a la modalidad 4, son modalidades de capacitación. Es decir, como mencionábamos, se presentan capacitaciones por las cuales se obtiene el reintegro de crédito fiscal,
Y estas modalidades definen a quiénes están dirigidas estas capacitaciones. En la modalidad 1 tenemos las capacitaciones que están dirigidas a la nómina de personal de una empresa o cooperativa y a sus titulares. Vamos a ver después el reintegro, pero acá dice que es del 35 al 100% de los gastos efectuados. Es decir, del proyecto que se presente, esa pyme o esa cooperativa va a recibir entre el 35 y el 100% de los gastos asociados a las capacitaciones. Después tenemos las modalidades 2 y 3, que son modalidades de cesión, en las cuales empresas, digo empresas porque comprende a las pymes y a las grandes, pueden beneficiar a su cadena de valor, o sea, a los emprendimientos o a las pymes, con las que trabajen, o sea, los proveedores, clientes, potenciales proveedores, con quienes quieran trabajar o estén trabajando actualmente las empresas, ¿sí? En estas modalidades se presentan capacitaciones orientadas a este público que mencionaba, y se obtiene el reintegro con una base del 90, es decir, bastante alta, pudiendo llegar al 100%. La modalidad 4 es en la cual las pymes se presentan en conjunto, 2 o más pymes, con alguna problemática, como mencionábamos, algún objetivo en común, se presentan en conjunto para capacitar a sus respectivas nóminas de personal, a sus respectivos trabajadores y trabajadoras, y en esta modalidad, que es la última de capacitación, obtienen directamente el 100% de reintegro. Es decir, que si presentan un proyecto de 200.000 pesos y ese proyecto se aprueba, el reintegro va a ser de 200.000 pesos. ¿Sí? Por último tenemos la modalidad 5, a la cual, para explicar esto brevemente, yo le digo la modalidad diferente. ¿Por qué? Porque no incluye capacitaciones directamente, sino que lo que se hace desde esta modalidad es beneficiar a una institución de apoyo a pyme, que como mencioné hace un ratito, son aquellas que un parque industrial, por ejemplo, una cámara, tienen un espacio de capacitación y necesitan mejorarlo, con equipamiento, infraestructura, quizás tienen un aula virtual que necesitan mantener. Todo eso se presenta en un proyecto que financian las empresas que presenten el proyecto y obtienen directamente el 100% de reintegro, como la modalidad 4, es decir, presentan un proyecto y el 100% de lo que solicitan se les reintegra. Entonces, ahí la institución, quien se beneficia es la institución de apoyo PYME, y quienes presentan el proyecto, invierten en esa necesidad que tenga de equipamiento o mejoras la institución, van a recibir el reintegro del 100% de crédito fiscal. ¿Sí? Este es un resumen de qué se puede presentar dentro de un proyecto de crédito fiscal. Acá, como mencionábamos, tenemos 4 modalidades de capacitación. De la 1 a la 4 comprenden gastos inherentes a las capacitaciones, como pueden ser los honorarios de capacitación, matrículas, aranceles. Vamos a ver cuándo interviene un experto o experta PYME. Todos estos honorarios, gastos también de certificación. Lo más común que nos preguntan es ¿qué serían los gastos de certificación? Normas ISO, necesitan certificar. Eso puede estar incluido en un proyecto de crédito fiscal, de lo que se presenta en el programa. Así que tienen todos estos gastos para presentar dentro de un proyecto. Van a ver que el que comprende a todas las modalidades es el gasto de certificación hasta 25.000 pesos. ¿Para qué es este gasto? En una instancia de los proyectos necesitamos, por ejemplo, una certificación contable. Esos honorarios que necesitan pagarle al contador o la contadora, pueden hacerlo y lo presentan dentro del crédito fiscal y van a obtener un reintegro también por eso. Si necesitan alguna legalización también, entonces esos gastos tienen hasta 25.000 por empresa en la convocatoria para gastar. Y el último gasto que aparece acá es el gasto de mejoras, como decía, equipamiento, como puede ser una computadora, un aire acondicionado, si necesitan mejorar el espacio con pintura, cableado eléctrico, lo que se necesite en el espacio de la institución para después brindar mejores capacitaciones. También se incluye acá horas de consultoría en caso de que tengan que crear o mejorar aulas virtuales. En un ratito vamos a repasar bien los gastos y cómo se aplican, pero esto es una breve descripción de los gastos que se incluyen por bases y condiciones. Acá, como mencionábamos, tenemos capacitaciones. ¿Cómo se clasifican esas capacitaciones? ¿Cómo van a estar incluidas dentro de un programa de crédito fiscal? De un proyecto, perdón, de crédito fiscal. Tenemos 3 tipos de capacitaciones. Si una capacitación está dictada por universidad pública, ingresamos a la página y vemos el temario, cuántos meses se va a extender, si es virtual o presencial,
el cronograma de actividades, toda esa información hace a que sea una actividad abierta. Es decir, cualquier persona que quiera realizar ese curso, esa capacitación, va a poder acceder. Entonces, dentro de crédito fiscal, eso se cataloga como actividad abierta. Por el contrario, si hay alguna institución o alguna persona humana que quiera dictar una capacitación para la cual una empresa dijo, tengo esta inquietud, tengo este problema a resolver con capacitaciones, y esa institución o persona le diseña un temario específico, horas específicas para la empresa, va a ser financiada esa capacitación por la empresa y no se superpone con cursos dictados a otra, eso cataloga como actividad cerrada. Más o menos este concepto sigue lo que es asistida, solamente con la diferencia de que las actividades asistidas las brinda un experto o experta PYME, que este es un programa también de la subsecretaría, en el cual una persona humana con experiencia en algún área, por ejemplo, calidad, lo que sea, administración, desarrollo exportador, se inscribió en un directorio de expertos y expertas PYME, y ahí lo pueden buscar. Entonces esta persona va a brindar conocimientos teniendo en cuenta la asistencia técnica que necesite esa empresa en particular. Así que responde al mismo concepto de tener una currícula específica, horas específicas para la empresa, que no se superponen con otra, ¿sí? Estos son los 3 tipos de capacitaciones en los cuales se diferencia, en los cuales se presentan los proyectos de capacitación en el programa. Por otro lado tenemos topes máximos por convocatoria. ¿Qué es esto? Son los montos límite que tiene que tener cada empresa de acuerdo a su tamaño, que puede presentar dentro de crédito fiscal. ¿Cómo se calcula ese monto límite que tiene la empresa? Primero se parte de la masa salarial bruta. Van al 931, el renglón 2, suman los últimos 12 meses y de ese monto sacan el 30%, ¿sí? En caso de que sea una MIPYME. Si ese monto del 30% les da menos de estos montos que van a ver en esta placa en celeste, toman ese. Es decir, una micro o una pequeña empresa hace la suma de su masa salarial de los últimos 12 meses y el 30% le da 4 millones. El cupo, o sea, el máximo que tiene para presentar en proyectos de crédito fiscal es 4 millones. Por el contrario, si hace esa suma y el 30% le da 10 millones, va a respetar el tope que dice abajo. ¿Ven? Tope en 7,5 millones, dependiendo siempre del tamaño de la empresa. La gran empresa tiene que hacer este mismo cálculo, solo que la sumatoria de la masa salarial la tiene que hacer por el 8 por 1000. No el 30%, sino el 8 por 1000. Con el límite fijo de no superar los 30 millones de pesos. Es un montón, la verdad. Así que este es el monto que tienen que respetar en la convocatoria. Esto año a año se va aumentando, porque bueno, por la inflación y los costos de las capacitaciones que se van elevando, así que esta convocatoria tiene estos montos fijos. La modalidad que tiene que respetar un monto fijo, que es por modalidad, como ven acá abajo, es la modalidad 5. En la modalidad 5 el límite es 10 millones por proyecto, que cada proyecto beneficia a una institución de apoyo PYME, y esa institución de apoyo PYME puede ser beneficiaria de un solo proyecto por convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si presentan un proyecto modalidad 5 que beneficia a una institución, no se puede presentar un segundo proyecto de modalidad 5 en la convocatoria 2023 que beneficie a esa institución. Esto es importante mencionarlo porque es por convocatoria, o sea, para presentar un segundo proyecto que beneficie a la institución, tienen que esperar a modalidad 4, al año 2024. Les explico esto porque tenemos instituciones que van haciendo cambios, mejoras en sus espacios de capacitación año a año. Están participando año a año en la modalidad 5, y un año incluyen computadoras, otro año incluyen divisiones en el espacio de capacitación o lo que necesiten, pero respetando que solo pueden ser beneficiarias de un proyecto por convocatoria. Así que esto es importante. Este es un repaso de cosas específicas de la convocatoria. Abrimos la carga de proyectos, o sea, la presentación de proyectos desde mayo de 2023, y el 28 de septiembre de este año es el cierre de esa presentación de proyectos. Todos los proyectos pueden tener una duración de 12 meses, que esos 12 meses se cuentan de distintos momentos dependiendo qué tipo de actividades se presenten. Por ejemplo, recién estábamos hablando de actividades abiertas, que son las que están orientadas al público en general, no son diseñadas para una sola empresa.
Estas actividades pudieron comenzar desde el 1 de enero de este año y se presentan hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, que en este año se reconoce los gastos de la actividad por año calendario, ¿sí? Esto es para las actividades abiertas, y por otro lado hablamos de actividades cerradas o asistidas, tiene que comenzar desde la preaprobación del proyecto. La preaprobación es un estado específico que, como vamos a repasar después, se le da mediante el sistema DNA2, que es el que usamos para la presentación de proyectos, en el cual le avisan a la empresa: este proyecto está preaprobado, va en breves a ser aprobado, es decir, va a tener asignado cupo de crédito fiscal. Entonces, desde ese momento que reciben la notificación, pueden comenzar la ejecución de actividades cerradas y asistidas. Y tienen 12 meses para adelante. Como veíamos, los proyectos pueden tener una duración de 12 meses, se cuenta el inicio desde momentos particulares. Entonces, en las actividades cerradas y asistidas, esperan la preaprobación y desde ese momento tienen 12 meses para adelante. O sea que no cumplen el año calendario, tienen más tiempo que eso, ¿sí? Esto también es importante mencionarlo porque las actividades cerradas y asistidas siguen el mismo parámetro que las ejecuciones de proyectos modalidad 5. Los proyectos modalidad 5 reciben la notificación de preaprobación mediante el sistema DNA2 y desde ese momento pueden comenzar a comprar los bienes, a adquirir los servicios que necesiten de cableado, de quien les ponga lo que necesiten en el espacio, o las horas de desarrollo para aulas virtuales. Todo eso desde la preaprobación. Por el tema de las capacitaciones, pueden presentar presenciales o virtuales. Desde la pandemia vimos que cambió la modalidad en la cual nos capacitamos, que hay muchísimas ofertas y eso se está ampliando todo el tiempo. Casi que las ofertas virtuales son la mayoría actualmente, entonces en el programa no hay problema y pueden presentar capacitaciones presenciales o virtuales. Recién, hace un ratito, mencionábamos los gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio, que van inclinados a cuando una empresa quiere certificar o en alguna norma o lo que necesiten de acuerdo a su área de actividad, ¿no? Esto se puede incluir en un proyecto de crédito fiscal y también responde o tiene que cumplirse desde el momento en el que se dicte la capacitación que está asociada a estos gastos. Si está asociada, este gasto de certificación, por ejemplo, está asociado a una actividad abierta, pudo haber comenzado desde el 1 de enero, respetando que desde ese momento puede comenzar y cuando termine la actividad a la que está relacionada, tiene 12 meses para adelante para ejecutarse. En el caso de que esté relacionada a una actividad cerrada o asistida, tiene que esperar la preaprobación, tal como la actividad mencionamos recién, para comenzar su ejecución, y también tiene 12 meses para adelante para ser ejecutado. Esta es una descripción, un resumen de qué novedades contemplamos respecto a las convocatorias anteriores en el programa Crédito Fiscal. Lo más importante en cuanto a las instituciones que dictan capacitaciones, o sea, las unidades de capacitación, unidades capacitadoras, UCAPs, como les decimos en Crédito Fiscal, es el funcionamiento, la puesta en marcha del reempadronamiento 2023. Esto es obligatorio para todas las UCAPs inscriptas en el programa. Básicamente el reempadronamiento lo que tienen que hacer es acceder al sistema de DNA2 para completar información, actualizarla en realidad, porque si ya están inscriptas tienen que ingresar y, por ejemplo, cargar número telefónico que están usando, correo electrónico, actividad con las pymes, áreas temáticas en las cuales dan capacitaciones, toda esa información que hace al registro, a la experiencia que tiene esa UCAP dictando capacitaciones. Por el otro lado tenemos en la modalidad 1, hasta el año pasado tuvimos a las pequeñas empresas recibiendo un reintegro un poquito menor al 100%, de acuerdo a una tabla que vamos a ver en un ratito. Antes las microempresas recibían el 100% y las pequeñas recibían un poco menos, hasta el 85%. Desde este año, desde esta convocatoria, las dejamos en igualdad en esa tabla, entonces las micro y pequeñas empresas pueden recibir hasta el 100% de los gastos que soliciten en un proyecto en la modalidad 1. Esto es muy importante. Mencionábamos los gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio. Hasta el año pasado todos, independientemente del tipo de actividad al cual estaban relacionados, tenían que empezar desde la preaprobación. Eso vimos el año pasado, que algunas empresas que tenían actividades abiertas relacionadas a estos gastos tuvieron que aguardar, entonces vimos mejor poner esta situación de que cuando está
asociado a una actividad abierta puede haber comenzado desde el 1 de enero de este año, para que bueno, no demoren esa ejecución de ese gasto tan necesario por el tema de la preaprobación y gastos y etapas, administrativas que tenían que abordar, así que esto lo incorporamos en la convocatoria 2023. Algo muy importante con las actividades cerradas, esas que mencionaba que son específicas para una empresa, es que pusimos un límite general para todas las actividades cerradas de 4 horas diarias. Eso quiere decir que una empresa puede recibir, o sea, la gente de esa empresa puede recibir hasta 4 horas por día de capacitación. ¿Esto va a ser así para todas? No. Desde la dirección ponemos a disposición también que la empresa que lo requiera, o sea, que vean que necesitan jornadas más extensas de capacitación por día, pueden solicitarlo. Esto se va a hacer desde la presentación del proyecto en DNA 2, van a informar que sí necesitan más horas, y lo que van a tener que subir es una nota justificando por qué. Por lo que sea de la capacitación, eso lo verá cada empresa, diciendo que necesitan más horas por día. Cuando el evaluador o evaluadora reciba este proyecto para analizarlo, va a contemplar esta nota que enviaron solicitando más horas por día de capacitación para admitir o rechazar ese pedido, ¿sí? Otro cambio súper importante en la convocatoria es esta inclusión que hicimos de horas de desarrollo para creación o mantenimiento de aulas virtuales. Esto es muy importante, como mencionábamos, la pandemia nos cambió un poco la forma que dictamos capacitaciones, que tomamos capacitaciones, entonces es muy importante tener un aula virtual a la altura de las circunstancias, que las instituciones de apoyo PYME puedan dictar mejores capacitaciones, por eso contemplamos el gasto de horas de desarrollo para su creación o mantenimiento. Así que esto es una novedad del 2023. Este es un resumen que tienen que tener las empresas para decir, bueno, quiero presentar mi proyecto dentro del programa Crédito Fiscal, ¿cómo empiezo? ¿Qué necesito tener a mano para presentarlo? ¿Qué información me van a pedir? Lo primero es que cuando estamos hablando de pymes, como vimos, las pymes pueden participar en todas las modalidades del programa, tienen que tener certificado PYME vigente. Eso es muy importante. Lo otro, como mencionábamos, es contemplar los topes máximos de presentación, en realidad, para saber qué cupo tiene la empresa que quiera participar, o la cooperativa, para gastar, tiene que tener una masa salarial mayor a 0, porque eso es lo que le va a contemplar el cupo de crédito fiscal que tiene para gastar. En el caso de las cooperativas ya sabemos que no es masa salarial, sino que son retribuciones, así que la sumatoria es la misma, el retorno de los últimos 12 meses, y de eso se calcula el 30%, ¿sí? Este paso, este tercer punto, es clave. No podemos aprobarle un proyecto, una empresa, que es un beneficio del Estado, el programa le da un beneficio fiscal dentro de un beneficio del Estado, no podemos darles este beneficio si registran deuda con el Estado. Entonces, es importante chequear este paso antes, que es no tener deuda previsional o fiscal exigible. Mencionamos la palabra exigible y es súper importante porque a veces nos dicen no voy a poder participar porque tengo un plan vigente. Ese plan no hace exigible a la deuda porque ya está siendo cancelada. Entonces, es importante chequear esto desde AFIP. ¿Cómo se chequea? Desde el sistema de cuentas tributarias. Si no hay contadores o contadoras, acá no los quiero marear con la información, pero esto pueden chequearlo antes de presentar el proyecto sin problemas. Entran a AFIP, entran al servicio y ven si registran deuda o no, y cuál es, con el Estado. Es muy importante porque desde el programa lo que hacemos es verificar en un servicio de AFIP si la empresa registra deuda y vemos nada más sí o no. No vemos qué deuda es porque eso es información confidencial de cada empresa. A veces nos ha pasado que tuvimos casos que decían yo no tengo deuda, le decíamos que sí, y cuando se fijaban quizás eran, no sé, 2 pesos de intereses que quedaron por ahí, y bueno, hicieron el BEP y lo cancelaron. En otros casos quizás descubren algo que es algún reclamo que tiene AFIP con ustedes o lo que sea, entonces esto está bueno que lo puedan chequear previamente a la presentación de proyecto para que no reciban una observación y tengan alguna demora para gestionar este pago de deuda. Así que esto es algo que pueden verificar previo a la carga del proyecto. Otra cosa, otro requisito que tienen es acreditar inscripción en el RUMP, que es el Registro Único de la Matriz Productiva. Es un registro en el cual tienen que estar todas las empresas, o sea, todas las personas humanas o jurídicas que quieran tramitar algo con la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.
Es completar información, es subir un poquito de información en el expediente y ya quedan registradas. Lo que tienen que cargar después, en la carga de proyecto en la carga de proyecto de crédito fiscal, es el número que van a obtener de esa inscripción. Así que es un paso bastante rápido que tienen que cumplir antes de la carga del proyecto. Después, lo que van a tener que subir es información. Si son actividades, van a tener que cargar qué actividades son, los participantes, etcétera, toda la información del proyecto en el sistema DNA2. Si estas actividades comprenden un máster o posgrado, que es algo que se puede incluir dentro de las capacitaciones de crédito fiscal, no hay problema, solamente tenemos un requisito, y es que la persona que se va a capacitar, o sea que va a ser beneficiada con este máster o posgrado, tiene que tener una antigüedad de 12 meses en la empresa. Por otro lado, los proyectos modalidad 5, que vemos que es la modalidad diferente del programa, tenemos que chequear que la institución de apoyo sea una institución de apoyo. Esto lo hacemos analizando el estatuto de la institución que quiera ser beneficiaria, y tienen que presentar un detalle de gastos, presupuestos de lo que necesiten, o sea, cotizaciones de cada bien o mejora que van a presentar en el proyecto. Y algo que tienen que cumplir todos los proyectos, que si van a la grilla del artículo 10 de las bases y condiciones del programa, van a ver esta situación, es tener un puntaje mínimo de 425 puntos. Si un proyecto se presenta, en realidad cuando quieran presentar un proyecto de menos puntaje, va a saltar una alerta, pero supongamos que el proyecto se puede presentar, porque el sistema no arrojó ese cartel. El evaluador o evaluadora, cuando reciba ese proyecto, una de las primeras cosas que va a hacer es chequear el puntaje que tiene. Si, por ejemplo, tiene el proyecto 300 puntos, ese proyecto no puede prosperar porque no cumple el puntaje mínimo que establecemos por bases, que es 425 puntos. En cierta etapa de la presentación de proyecto les pedimos una certificación contable. ¿A quiénes se la pedimos en la etapa de presentación de proyectos? Solamente a las grandes empresas o cooperativas de trabajo. En esta certificación, que tenemos modelos en las bases, son el anexo D o el E, respectivamente, nos presentan información como, por ejemplo, la declaración de la masa salarial de los últimos 12 meses para calcular este tope que les mencionaba recién, cuánto tienen para gastar en proyectos de crédito fiscal. Y la utilización de cupo de crédito fiscal en otros organismos. Sabemos que crédito fiscal está creado por ley, una ley de hace muchísimo tiempo, que no solo lo crea para la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, sino que también otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, tienen un programa similar. Así que lo que tienen que hacer en esta certificación es mencionarnos si están haciendo uso en otro organismo de este programa. Esto es muy importante porque desde el año pasado solamente tienen que completar esta certificación de inicio las grandes empresas o las cooperativas de trabajo. Porque para las MIPYMES utilizamos información, la información que les pedimos es información que se verifica desde la dirección, entonces no hace falta que presenten la certificación contable al inicio del proyecto. Muy, muy importante porque esto cambió desde el año pasado, es un control interno, entonces ya no les pedimos esta certificación, ya no tienen ese gasto inicial para certificar esta información. Bueno, ya chequeamos toda la información que tienen que, o sea, los requisitos que tienen que cumplir, la información inicial que tienen que tener, cómo se presenta el proyecto. Lo primero que vimos, esto es un punteo general porque ahora lo vamos a ver bien, específicamente, es tener un usuario de DNA2, que es el sistema de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo que usan algunos programas. PAC lo usa, por ejemplo, Crédito Fiscal es uno de los programas que lo usa, así que tienen que tener un usuario en el sistema. Ahí van a tener que cargar cierta información, como mencionábamos, lógicamente va a estar la quit de la empresa, el número de transacción del certificado PYME, el número del registro único de la matriz productiva, que es eso que mencionábamos recién, el RUMP, la masa salarial, el cálculo que ustedes tomaron de masa salarial, la utilización de cupo de crédito fiscal. Bueno, cuando seleccionan la modalidad van a tener que cargar información específica de cada modalidad, como puede ser, si es un proyecto en modalidad 1, van a cargar los participantes de su empresa en cada actividad, pero hay información general de todas las modalidades, que es el título del proyecto, los objetivos que a los que se quiere llegar con este proyecto que van a presentar, y los resultados que esperan. Más o menos lo mismo, ahí van a mencionarnos cuáles son las necesidades que tiene esa empresa para presentar este proyecto y qué es lo que quiere lograr.
Después van a tener que subir en los casos de modalidades de capacitación, datos de las actividades como son el nombre, qué institución o persona humana la dicta, cuántas horas va a comprender esa capacitación, las cantidades de jornadas, área temática, el temario, lógicamente, quiénes van a ser los participantes, cuál es el costo, etc. Esto es un resumen del paso en trámites a distancia. Vamos a ver que se usan dos sistemas en la etapa de presentación de proyectos, que son DNA2 y trámites a distancia. Estos son los únicos dos sistemas que se usan a lo largo del circuito de un proyecto, pero en esta instancia de presentación de proyectos se sube cierta información. Bueno, primero se ingresa a TAD, se selecciona a qué modalidad pertenece el proyecto, y ahí se sube información diferente. Lo único que se sube y es obligatorio en todas las modalidades es el formulario de presentación de proyecto, que este es un PDF que se descarga desde DNA2. Entonces, lo descargan desde DNA2 y lo tienen para subirlo en trámites a distancia. Después depende de cada modalidad y de cada tipo de empresa. Como mencionábamos, las pymes en la presentación de proyecto no tienen que subir certificación contable, pero sí tienen que cumplir este paso las grandes empresas y las cooperativas de trabajo. Después, si una de las capacitaciones corresponde a un máster o posgrado, vimos que el empleado o la empleada que va a capacitarse con este máster o el posgrado tiene que cumplir una antigüedad de 12 meses. Esto se va a chequear desde la alta temprana que suban ustedes. Así que eso es importante. Y en las modalidades que no son la 1, o sea, de la 2 a la 5, hay actas acuerdo, en la cual básicamente las partes intervinientes se comprometen a ejecutar este proyecto. Este es el anexo A, o sea, modelo de las bases y condiciones que está como anexo A, para las modalidades 2, 3 y 4, y el anexo B para la modalidad 5. Después, en el artículo 12.1 de las bases y condiciones de este año, del año 2023, tienen qué información corresponde a cada modalidad. Ahora voy a hablar un poquito de cada modalidad de las que tenemos, a quienes comprende, los porcentajes de reintegro para que ustedes lo vean, que son, como mencionamos, de la modalidad 1 a la 5. Vamos por la modalidad 1. ¿Para quiénes están orientados estos proyectos que se presenten en la modalidad 1? Como vimos, los proyectos son presentados por una MIPYME que quiere capacitar a sus empleados y empleadas. También a los titulares y las titulares de las empresas que vimos, por ejemplo, la sociedad anónima, son presidente, presidenta y vice, ¿sí? ¿En qué consiste? Son proyectos que se presentan con hasta 6 actividades. Yo le digo actividades para generalizarlo, pero pueden ser cursos, seminarios, diplomaturas, posgrados, lo que quieran. Esto comprende una actividad, ¿sí? Un máster es una actividad, una diplomatura es otra actividad, ¿sí? Son hasta 6 que pueden presentar en un mismo proyecto. Ahí vamos a ver de qué se tratan, si son actividades abiertas, cerradas o asistidas, que son las dictadas por un experto PYME. Pueden ser combinables estas actividades en un mismo proyecto, no hay problema. Lo único que es que no se puede mezclar entre modalidades, no se puede presentar en un mismo proyecto capacitaciones para el personal y, por ejemplo, capacitaciones destinadas al personal de la MIPYME con la que trabajo. No, son proyectos diferentes, mientras estén comprendiendo modalidades diferentes. Pero los cursos pueden presentarse hasta 6 en un proyecto. Estos proyectos de la modalidad 1 vimos que tienen una base de reintegro del 35% que puede llegar al 100%. ¿De qué depende? Vemos el cuadrito de la modalidad 1. Acá, como vemos, y está lo que yo les mencionaba de la inclusión de la pequeña empresa para recibir también desde este año el reintegro del 100%. Como vemos, parten de una base, micro y pequeña empresa parte del 85%, mediana tramo 1 del 55%, y las medianas tramo 2 del 35%. ¿Cómo llegan al reintegro máximo de acuerdo a cada tamaño? Por 3 criterios que le dan un porcentaje de reintegro adicional. Uno es el costo per cápita. Si el costo per cápita de las actividades es menor a 475.000, es decir, el costo de la capacitación dividido la cantidad de participantes da menos de 475.000 por persona, va a tener un 5% adicional. Después pasamos al adicional por equidad. Esto quiere decir que al menos el 30% de las mujeres, al menos el 30% de la nómina que se va a capacitar son mujeres, tienen otro 5%. Y el último es el adicional por área temática.
en el cual todas estas actividades, que las encuentran en el artículo 11 de las bases y condiciones, son áreas temáticas estratégicas. Las áreas temáticas de una capacitación son las que ustedes necesiten. Puede ser administración, lo que comprenda las necesidades de la empresa. Solo que estas que mencionamos acá, por ejemplo, desarrollo exportador, incorporación de la perspectiva de género, triple impacto, ecoinnovación, estas que están mencionadas acá son estratégicas. Quiere decir que le dan un porcentaje adicional a los proyectos. De acuerdo al reintegro que van a recibir, van a tener un 5% más, porque presentaron actividades de estas que mencionamos acá, que son estratégicas. Esto se repite para todos los tamaños, micro y pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, solamente que parten de una base diferente. Como vemos, las micro y las pequeñas empresas reciben hasta el 100 y las medianas tramo 2 hasta el 50. Esto quiere decir porque es más difícil o es más complicado hacerle frente a los costos de capacitación para una microempresa que para una mediana tramo 2. Más que nada para poder beneficiar a todas las empresas que se acerquen al programa, ¿no? Después pasamos a las modalidades de capacitación 2 y 3. En estas modalidades, como vimos, una empresa, pyme o gran empresa, también incluimos las cooperativas, es importante por las dudas, lo aclaro siempre, presentan un proyecto para beneficiar no ya a sus empleados y empleadas, sino a la cadena de valor con la que trabajan, que son proveedores, distribuidores, clientes, potenciales proveedores. Hay casos en los que quizás la empresa tiene ciertos requisitos para incluir a un proveedor que cumpla quizás cierta norma de calidad. Bueno, puede capacitarlo para después que el proveedor pase a estar dentro de su nómina de proveedores. Así que esto es importante mencionarlo. Y en estos proyectos lo que presentan también son hasta 6 actividades, 6 cursos, 6 lo que necesiten, que se puede combinar entre abiertas, cerradas y asistidas, pero el reintegro es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no tenemos el cuadrito que les mostré recién para la modalidad 1, sino que para todas las empresas, sean grandes o pymes, el reintegro parte del 90%. Y puede llegar al 100% en todos los casos, siempre y cuando cumplan 2 cosas. Uno es el tema de la temática estratégica. Como vimos, en el artículo 11 hay varias áreas temáticas estratégicas. Si las capacitaciones que presentan están dentro de esas, tienen un 5% adicional de reintegro. Ahí ya estamos en el 95%. Y el 5% restante para llegar al 100 depende de la nómina. O sea, si la nómina está compuesta por al menos el 30% de mujeres, también van a tener ese reintegro adicional del 5%, llegando al 100% de reintegro por los costos que se presenten en el proyecto. Después pasamos a la modalidad 4, la de grupo asociativo, en la cual se presentan 2 o más MIPYMES y lo que tienen por objetivo es mejorar las capacidades de su nómina de personal con capacitaciones. Lo mismo, como mencionábamos hasta ahora, las capacitaciones pueden ser hasta 6 por proyecto, combinables entre abiertas, cerradas y asistidas, y de estas actividades presentadas se obtienen la totalidad de los gastos. O sea, el reintegro va a contener todos los gastos que se presentan en el proyecto, el 100%. No hay base, sino que directamente es el 100% de lo que presentan. La última que tenemos es la institución de territorio, la modalidad que busca fortalecer los espacios de capacitación de instituciones de apoyo PYME, en la cual se presenta una empresa, gran empresa, porque las modalidades de sesión, la gran empresa puede presentarse, o PYME, y lo que buscan con este proyecto es incorporar equipamiento, instalaciones u horas de desarrollo, como vimos, para que las instituciones de apoyo PYME tengan mejores espacios y por consiguiente puedan brindar mejores capacitaciones. ¿Qué es lo que puede incluirse dentro de un proyecto modalidad 5? Tenemos adecuaciones edilicias, que esto busca mejorar las condiciones de los espacios físicos de esas instituciones. Equipamiento, esto puede ser nueva tecnología, por ejemplo. Equipamiento también de laboratorio, puede ser de lo que necesiten. Esto es la instalación y puesta en marcha, se comprende todo. También se incluye software y hardware, esto es importante. Y las horas de consultorías, que son la novedad de los gastos elegibles de la modalidad 5 para este año. Las horas de desarrollo son
una inclusión de la convocatoria 2023 en la cual se busca que los espacios es decir, las aulas virtuales sean más, o sea, que más instituciones de apoyo PYME accedan a tenerlas y también que sean mejores, porque también se comprende el mantenimiento de estas aulas virtuales. En esta modalidad, como dijimos en la 4, todo lo que se presente en el proyecto y sea gasto elegible, va a reintegrarse en su totalidad. Reciben el 100% de lo que se presente. Siempre teniendo en cuenta el límite de la modalidad, que es la única que tiene un límite, por modalidad que es de 10 millones de pesos. Acá tenemos un breve resumen de qué circuito cumplen los proyectos de crédito fiscal. Vamos a ver que comienzan con una presentación, que ya mencionamos que usamos dos sistemas, DNA2 y trámites a distancia. Esto se evalúa técnicamente para ver si todo es viable dentro de un proyecto de crédito fiscal. Se evalúa, van a recibir un viable técnico. Después de eso van a recibir esta famosa notificación de preaprobación, que después de eso sigue la aprobación del proyecto. Se va a ejecutar el proyecto, tiene que estar ejecutado en su totalidad para que procedan a la rendición de cuentas. Esta rendición también se evalúa, y lo último que se hace dentro del circuito que cumple un proyecto es la emisión del bono, con el cual ya la empresa que lo reciba va a poder utilizarlo para sus impuestos o transferirlo a otra cuenta. Así que vamos a ver uno a uno estos pasos. Lo primero es la presentación de proyectos. Acá vamos a ver graficado que tenemos DNA2 y trámites a distancia. Esto es porque la presentación de proyectos son los dos sistemas que usamos. En realidad, por las dudas lo aclaro, son los dos sistemas que usamos en toda la vida del proyecto, así que no interfiere ningún otro. Tenemos DNA2 y trámites a distancia. Vimos que se carga la información en DNA2, que va después a arrojar un PDF, que es el formulario de presentación de proyecto. Después se pasa a trámites a distancia, donde toda la información que se volcó en DNA2 se respalda con cierta documentación que por bases está identificada, para que carguen en este sistema que es trámites a distancia, y esto todo se envía y se analiza por la subsecretaría, por el equipo del programa Crédito Fiscal. ¿Qué comprende la evaluación que hace el equipo? Estos son pasos que los van a poder ver dentro de las bases. Ahí lo que se analiza desde nuestro equipo es qué objetivos tiene el proyecto, si se clarifica el problema que tiene la empresa y los objetivos que tiene que cumplir, si tenemos participantes de actividades, la razonabilidad del presupuesto, se analiza eso, si la propuesta económica es coherente con el temario que nos proponen ustedes, que nos informan ustedes o no. Como les mencionaba, el puntaje mínimo que tiene que cumplir un proyecto, que es de 425 puntos, según la tabla del artículo 10 de las bases y condiciones. Y este paso que es súper importante que dijimos, la inexistencia de deudas fiscales y o previsionales con AFIP, que eso se puede chequear previamente desde AFIP. Mencionábamos recién en esta parte la obtención de un puntaje mínimo de 425 puntos. Acá hay un resumen que se van a encontrar ustedes cuando vayan al artículo 10 de las bases y condiciones. Tenemos uno a uno los puntos que se tienen en cuenta para llegar al puntaje del proyecto. Por una parte, está comprendida la caracterización, las características de la empresa, como es la actividad económica principal, en dónde está ubicada, el tamaño que tiene esa pyme, en caso de ser pyme. También está comprendido la gran empresa, que llega al puntaje mínimo de 50 puntos, como vemos acá. Y después la parte de esta grilla se comprende por lo que van a presentar en un proyecto. La modalidad del proyecto, cuántas personas va a tener ese proyecto, áreas temáticas, como vimos, puede ser cualquier área temática, pero ciertas actividades son de áreas temáticas estratégicas. El costo per cápita que tienen, etc. Todo esto lleva a un puntaje que es el que va a tener el proyecto y va a ser analizado por el programa, ¿sí? El último punto, el 8, es la presentación de aval. Justo ayer tenía una empresa que me preguntaba por esto. ¿Qué significa? Acá, como vimos con Pablo en la introducción de esta charla, hay muchísimas herramientas disponibles desde la subsecretaría para que las empresas puedan participar y puedan mejorar, ¿no? Dos de esas herramientas son PROCER, que es el Programa de Competitividad de Economías Regionales,
y las unidades de transformación digital, en los cuales pueden participar las empresas. En caso de que lo estén haciendo, van a poder subir una nota donde estos programas informen que las empresas están participando y obtienen 75 puntos. Si la empresa no participa, no importa, porque no es que lo ponemos como requisito obligatorio estar participando en estos programas, sino que le da un puntaje de 75 puntos adicionales, nada más. Vimos que el paso el siguiente, del punto 3, como mencionamos en el circuito, es subir información. ¿Qué información se sube a trámites a distancia? Tenemos el formulario de presentación, que es el PDF que dijimos que se descarga de DNA2, se sube la certificación contable, solamente las grandes empresas y las cooperativas suben esta certificación al inicio. Van a poder ver información de qué se sube, igual es esto porque la verdad es que no es mucha la información que pedimos, en el artículo 12.3 de las bases. Y si necesitamos, si el evaluador o evaluadora considera que necesita más información de la empresa, acá ponemos un ejemplo. Si tenemos una empresa con deuda, que aparece con deuda, y tiene alguna particularidad que a veces surge, a veces puede pasar, que tenga alguna situación particular con AFIP, bueno, puede subir la información por acá para que quede registrada en el expediente. Estos proyectos, cuando suben el expediente y lo generan y lo informan, van a ser analizados formalmente, le decimos, pero se analiza la documentación que subieron y quedan a la espera de los cortes que hagan desde la dirección. O sea, la subsecretaría va a hacer cortes, va a decir, bueno, hasta este momento, ¿cuántos proyectos tenemos? ¿Qué puntaje tienen esos proyectos que se presentaron? Y de acuerdo a eso es que se va a determinar el puntaje de corte para que los proyectos sean aprobados. ¿Esto por qué es? Para hacer la asignación de cupo de crédito fiscal de la manera más objetiva posible. Por eso tenemos la grilla del artículo 10 que mencionábamos. El programa tiene un presupuesto agotado y asignado por ley, entonces para asignar de la manera más objetiva posible, que haya transparencia y que sepan qué proyectos van a hacer, establecemos la grilla de puntajes. A veces me preguntan cuando charlamos así, ¿cuál es el puntaje de corte? Y la verdad es que es algo que yo no puedo saber anticipadamente porque es algo que se determina de acuerdo a los proyectos que se presentan. Quizás se presentan, no sé, de los 800 o 1000 proyectos que recibimos por convocatoria, todos tienen 425 puntos. Bueno, ahí el puntaje de corte va a ser de 425 puntos. Pero es algo que yo no puedo saber porque depende de, como vimos, las características de cada empresa y los proyectos que presente cada empresa. Entonces, no podemos anticiparles el puntaje de corte porque vamos a verlo durante el desarrollo de la convocatoria. Después de que ese proyecto se preaprobó y lógicamente recibieron después la notificación de aprobación, se ejecutan en caso de que sean actividades cerradas, asistidas o proyectos de modalidad 5, o se terminan de ejecutar si tienen actividades abiertas. Porque como mencionábamos, las actividades abiertas pudieron haber comenzado desde el 1 de enero de este año y tener una finalización hasta el 31 de diciembre, o sea, respetar el año calendario, igual sus gastos de auditoría, certificación y pruebas de laboratorio asociados, pero no es el mismo caso para las actividades cerradas asistidas o la compra de bienes de desarrollo y lo que sea en la modalidad 5. En estos casos que digo, cerradas, asistidas y ejecución de los proyectos de modalidad 5, tienen que esperar a la preaprobación para comenzar, o sea, para ejecutarse. Es importante que sepan que la ejecución tiene que estar concluida en todos los casos, o sea, tener todas las facturas, en los casos de capacitaciones tener los diplomas, toda la información para pasar al paso de rendición de cuentas, donde ustedes nos exteriorizan toda esta información. ¿Qué es el siguiente? Rendición y evaluación. La empresa va a tener 90 días para presentar la rendición de cuentas desde cierto momento. ¿Cómo se cuentan estos días? Sí, tenemos dos opciones. Desde el día siguiente a la finalización de la última jornada o la opción B es desde la fecha de la publicación de la resolución que asigna el cupo, es decir, desde la aprobación. De estas dos fechas, la que ocurra último, ¿sí? Desde ese momento van a tener los 90 días. ¿Qué información van a tener que subir a la rendición para presentar la rendición de cuentas? Nuevamente, intervienen los dos sistemas que usamos. DNA2, donde se carga información, y trámites a distancia, donde van a cargar documentación.
van a completar un formulario de rendición, que es lo mismo de la presentación, cargan información, y después suben el PDF en trámites a distancia. Facturas y recibos informan, o sea, cargan los números de las facturas y recibos en DNA2, y después las facturas y recibos, los documentos, los suben a trámites a distancia. Van a tener que tener la certificación contable, que es el anexo F, y esto es para todos los proyectos. En esta parte sí tienen la certificación contable de todos los proyectos, donde el contador o la contadora informa las facturas y los recibos y la manera en que se cancelaron. Si son actividades, tienen que presentar constancia de participación de las UCAPs, depende si es una actividad abierta, cerrada o asistida. Si se capacitó un titular o una titular de empresa, tienen que subir el acta de designación de autoridad en caso de que no sea empleado o empleada de la empresa. Y toda la documentación adicional que van a encontrar en el artículo 15.1 de acuerdo a cada modalidad, ¿sí? Acá vamos a ver un resumencito de qué es lo que se presenta por cada modalidad en la parte de rendición de cuentas. Como les dije, este es un resumen del artículo 15, y vemos que todas las modalidades, es decir, de la 1 a la 5, presentan 4 cosas. Formulario de rendición de cuentas, que es el PDF que descargan de DNA2, facturas y recibos, en los casos de modalidades de capacitación, de las capacitaciones, y en el caso de modalidad 5, de las compras de bienes, de los servicios que necesitaron. La certificación contable, donde un profesional o una profesional avala toda esta documentación, y después depende de la modalidad en la que estemos hablando. Si es una modalidad de capacitación en la cual se dictaron actividades abiertas, va a tener que subir el certificado de asistencia. Si son actividades cerradas las que se dictaron, anexo G, que es un anexo de las bases y condiciones. Después, si son actividades asistidas, es decir, las dictadas por expertos o expertas PYME, informe final de ejecución del proyecto, que lo emite el experto o la experta PYME. Si estamos hablando de una modalidad 2, en la cual una empresa benefició con capacitaciones a los emprendimientos de su cadena de valor, va a tener que subir el anexo H. Si estamos hablando de cooperativas, tienen que subir el listado de asociados, porque no van a ser empleados o empleadas, sino asociados y asociadas. Como vimos, el acta de directorio, en caso de que hayan tenido certificaciones, como vimos, por ejemplo, en normas ISO, documentación respaldatoria del organismo certificador, y en modalidad 5 tenemos el anexo I, en el cual las empresas que invirtieron en el proyecto para beneficiar a la institución de apoyo PYME les ceden los equipamientos. ¿Por qué? Porque las empresas lo pagaron, entonces son dueñas de esos equipamientos que después ceden para el espacio de capacitación de la institución de apoyo PYME. Entonces presentan el anexo I. Como último paso vimos que reciben la emisión del bono. Desde la subsecretaría se aprueba la rendición de cuentas después de que el evaluador o la evaluadora analizó y vio técnicamente correcto todo. Y ahí procedemos a la emisión del bono desde el programa, en el paso que termina informándoles en el expediente que se emitió el bono, y ustedes después lo van a ver acreditado en el servicio de AFIP correspondiente, desde el cual van a poder después descontarlo de los impuestos, o también, en caso de que no lo quieran usar ustedes y venderlo, entre comillas, de acuerdo a la reglamentación de AFIP, pueden transferirlo a otra CUIT. Eso es lo que termina el ciclo que cumplen los proyectos dentro del programa. Y acá tengo un breve resumen para explicarles este paso que les mencionaba, que es muy importante y pusimos en marcha este año, que es el reempadronamiento. El reempadronamiento, como vimos, lo tiene que cumplir las UCAPs. ¿Quiénes son UCAPs? Básicamente, toda persona humana o jurídica que dicta capacitaciones dentro de Argentina, dentro del país, que dicta capacitaciones presenciales o virtuales para pymes y emprendimientos. ¿Quiénes pueden ser UCAPs? Las instituciones de apoyo PYME, como mencionábamos antes, universidades, expertos y expertas PYME, profesionales que tengan experiencia en algún área y también en el dictado de capacitaciones, o las personas jurídicas que habitualmente dictan capacitaciones. Desde este año que pusimos en marcha el reempadronamiento, hay que inscribirse como UCAP mediante otra opción de DNA2. Esta opción se llama Inscripciones como UCAPs 2023, en la cual acceden, tienen 4 cuadraditos, y uno de esos cuadraditos es Nueva UCAP. Ingresan y completan información que le pide el sistema. Es la misma para inscribirse desde este año como UCAP,
que para reempadronarse en caso de que ya sean UCAP, ¿sí? Es exactamente la misma información. En caso de que esa UCAP tenga docentes que van a dictar capacitaciones dentro de dicha institución, tienen que estar previamente registrados como UCAPs para que puedan ser seleccionados y seleccionadas como docentes, así que eso también es importante. Ya soy UCAP, ¿cómo completo el reempadronamiento? Se accede exactamente igual, desde inscripciones como UCAPS 2023, y acá hay dos diferencias. Como el concepto de UCAP nos acompaña desde la creación del programa que fue hace muchísimo tiempo, tenemos un registro muy, muy importante de muchísimas UCAPs, entonces el sistema trae la información de manera diferente. Si la UCAP se inscribió antes de 2019, va a tener que ingresar, primero tenemos, en caso de haberse inscrito antes de 2019, va a tener que ingresar como nuevo UCAP. El sistema no reconoce que tiene la información que le solicitamos, entonces ingresan para cargar de nuevo los datos. Por el contrario, si esa UCAP ya está registrada y es posterior a 2019 esa inscripción, va a tener que ingresar desde reempadronamiento de inscripciones. Es exactamente la misma información, así que solo cambia la manera de acceder para completarla, ¿sí? Acá les dejo el QR en caso de que quieran escanearlo para que lo lleve a nuestro portal, y ahí van a tener muchísima información, como son las bases y condiciones, o sea, todo lo que estuvimos hablando en esta charla, los anexos que les mencioné, el anexo F, el anexo D, el anexo E, los accesos a cada sistema que usamos, que son TAD y DNA2, con sus instructivos para que puedan completar los proyectos, o sea, que puedan presentar los proyectos, un documento de preguntas frecuentes que nos fueron haciendo a lo largo de este tiempo, con sus respectivas respuestas para que puedan tenerlas a mano, y también información e instructivos de UCAPs. Tienen un instructivo específico en caso de querer completar el reempadronamiento. Si ustedes quieren capacitarse con alguna UCAP, pueden pasarle esta información que le va a ser útil. Y por último, les dejo, como fueron diciendo a lo largo de esta charla Carolina y el equipo, es importante la articulación que ustedes tienen con CAME, pero también quedamos a disposición del programa para que puedan evacuar sus consultas y presentar su proyecto. Estamos siempre a disposición. Bueno, Dejo de Agostina, compartir. gracias, muchas gracias por toda la exposición. Ahí fui anotando algunas preguntas que vamos viendo con las chicas del equipo. Te las voy leyendo, obviamente nos corren un poquito los tiempos, pero para poder evacuarlas lo más rápido posible todas, ¿vale? Dale, perfecto. Bueno, una de las primeras cuestiones, y que ya que es una pregunta que es media recurrente en las convocatorias, es el hecho de que cuando es una fundación o una asociación sin fines de lucro no puede ser Sí. beneficiario del crédito fiscal, ¿sí? Y además no tiene certificado MIPYME. Entonces ahí Exacto. la pregunta que hacen es: ¿quedaríamos por fuera? Un poco yo la contesté, pero si la querés también complementar vos, buenísimo. Claro, hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse para presentar un proyecto, como vimos, es esto del certificado PYME, de la masa salarial. Entonces, si no cumplen esos parámetros clave que ponemos por bases y condiciones, no pueden acceder para presentar un proyecto. Pero por otro lado también queda esa parte en la cual hacen uso. A veces me preguntan, no tributo impuestos, ¿puedo participar igual? A priori quizás no te sirve el beneficio, entonces vos lo pensás desde ese lado y ves que no conviene que te presentes. Eso se evalúa para cada caso, pero es importante que los requisitos que ponemos por bases y condiciones, si no los cumplen, no pueden presentar un proyecto. Claro, y esto de que si es una entidad empresaria, una asociación sin fines de lucro, tiene la modalidad 5 que explicó Agostina, donde si bien no son los beneficiarios del crédito fiscal, sí pueden ser los beneficiarios del impacto de la acción. Total. Y los que recuperan el crédito fiscal en ese caso son las pymes entes asociadas a la institución. ¿Sí? Lo explico porque hay varias entidades asociadas a AGOS que por ahí es la primera vez que escuchan o sería su primera experiencia, ¿sí? Exacto, en ese caso actúan o intervienen, participan en los proyectos recibiendo esos bienes o esas mejoras que las empresas van a pagar para sus espacios de capacitación, ¿no? Entonces no intervienen ahí para recibir el crédito fiscal, sino que se benefician con lo que se puede hacer desde ese proyecto. Exacto. Bueno, después te hacían otra pregunta de si existía un cuadro tarifario de honorarios que sirvan como referencia. En las bases y condiciones hay, pero bueno, comentalo. Sí, eso es importante porque tenemos establecido un límite o una referencia para que ustedes tengan en las actividades cerradas y asistidas que estuvimos hablando del concepto a lo largo de la charla.
Las actividades cerradas y asistidas tienen que cumplir con el anexo J que van a encontrar en las bases y condiciones. No así las actividades abiertas. Es decir, una actividad dictada por una universidad pública, por ejemplo, o por alguna institución que tenga a disposición una capacitación que sea para todo el público en general, no tiene que cumplir estos montos. Así que esa diferencia es importante para que la tengan en cuenta. Bárbaro. Después, otra pregunta tenía que ver con que si ya se habían presentado en la convocatoria 2022, ya ejecutaron, ya rindieron, lo único que están esperando es la entrega del bono, si podían participar en la 2023. Sí, pueden presentarse, de hecho ahí se va a ver si es un proyecto que ya se ejecutó, que ya presentó la rendición, en eso no hay inconvenientes. Los tiempos que manejamos, no sé si es una pregunta, quizás me estoy adelantando otra pregunta contestando esta, tratamos de que no excedan los 90 días. Siempre es importante tener en cuenta todo lo que solicitamos en cada paso para no tener un ida y vuelta que demore los tiempos, los procesos. Entonces eso es importante, pero en cuanto a la pregunta que mencionaba Carolina, se pueden presentar, no hay inconveniente. Y nosotros de hecho hemos tenido casos que por ahí se presentaron, me ha pasado en años anteriores, se presentaron un año con una parte de una etapa de la capacitación y al siguiente año con otra etapa. Exacto, Entonces, sí, nos pasa. Como mencionaba, tenemos empresas que año a año se presentan, incluso en la modalidad 5 instituciones que año a año van mejorando sus espacios, así que en eso no hay inconvenientes, no es que te presentaste en una convocatoria un año y ya no puedes presentarte al siguiente, pueden ir mejorando las capacidades con las capacitaciones y también los espacios en la modalidad 5, así que no es impedimento eso, al contrario. Bien, voy con la siguiente. Si están restringidas las empresas asociadas al juego, te lo preguntaban específicamente una empresa vinculada a casinos. En realidad en el artículo 4 mencionamos cuáles están excluidas, o sea, de participar y beneficiarse con el bono, que son, por ejemplo, las entidades financieras. Ahí tienen específicamente, no son muchos rubros los que están excluidos, pero estas empresas se pueden presentar para beneficiarse, así que ahí tienen bien el decreto del cual se desprende lo que menciona la ley como exclusiones, pero no está comprendida esta actividad. Bien, ahora voy con una que capaz es más para nosotros, que preguntaban si nosotros desde FINACAME asesorábamos sobre el armado del proyecto. Bueno, ustedes también en realidad. A ver, sí asesoramos, tanto desde el Ministerio, me consta el equipo, como nosotros. La idea es que ustedes, como parte de la red CAME, se contacten primero a financiamiento@came.org.ar, nosotros les digamos si de acuerdo a lo que nos están diciendo están en condiciones de participar de crédito fiscal, como para hacer un poco de prefiltro y recién después, si vemos que sí está avanzando el proceso, los asesoramos, los guiamos y ya los pasamos en todo caso al equipo del ministerio. Tengan en cuenta que cuando nosotros decimos los asesoramos, los guiamos, no nos vamos a poder sentar con cada uno de ustedes a llenar todos los papeles, pero sí, en el momento del llenado, las dudas que aparecen puntuales en los formularios y demás, sí podemos estar ahí para hacerlo, lo hacemos siempre desde la casilla de financiamiento@came.org.ar y lo vamos viendo en cada caso puntual. Hago esa aclaración. Obvio que es re importante esto, es re importante lo que mencionás porque como decís, el objetivo de estas charlas es acercar el programa y siempre hay que tener presente que quién mejor para brindar ese la aproximación de la empresa o el primer asesoramiento que ustedes. Así que eso es muy importante y pueden brindarle información que necesiten para ponerse a cargar el proyecto, que como vimos son varios pasos que tenemos que cumplir, pero la verdad es que no son difíciles. Sí, por ahí, viste, siempre algo se complica en esa primera instancia, en la primer gimnasia de hacerlo, entonces por ahí estar ahí, más en un año donde hay bastante oferta, como decía Pablo, entonces bueno, tenemos que ir viendo, claro. Y por que ahí... la necesidad que tengan se adapte a un programa específico, ¿no? Que ustedes los conocen a todos. Sí, después ahí te preguntan, voy a unir dos preguntas acá, para la modalidad 1 si se podía acceder a un MBA, y también te preguntaban si ese MBA o por ejemplo el máster puede ser hasta 1.5 millones o necesariamente no puede superar los 475.000. Bien, esta pregunta, como vimos, sí se puede presentar. El único requisito para estos casos es la antigüedad del participante o de la participante que lo vaya a obtener a esta capacitación. No hay inconvenientes en cuanto a los montos, en caso de que hablemos de un MBA, puede
exceder los 475.000, ya que este monto de 475.000 que estuve mencionando es para el tema del porcentaje adicional del reintegro del 5%, y para el caso del puntaje en la modalidad, en el artículo 10, o sea, para llegar al puntaje que va a tener el proyecto, pero no es excluyente que cumpla los 475.000. Perfecto. Después te preguntaban dónde podían encontrar el listado de impuestos que pueden pagar con el bono electrónico. Eso si querías recordar por ahí la página de las bases o algo. Sí, en realidad lo que hacemos desde las bases es mencionar que el bono se puede utilizar para todo lo que esté a cargo de AFIP, o sea, la percepción y fiscalización. No mencionamos los impuestos porque son muchísimos e incluso en cada actividad varían. Entonces, quizás si estamos hablando de alguna industria en particular, tiene más impuestos que para una de servicios, por ejemplo, no están comprendidos. Así que eso lo pueden ver desde AFIP y para los impuestos que ustedes tengan activos en dicha administración. Perfecto. Yo mencioné los más ingresar con comunes. Con su clave Claro. fiscal, chequear sus impuestos activos y todos esos Claro. podrían ser abonados Exacto. con el comprobante. Una mención que quizás hago acá es que están comprendidos los impuestos. Este es un beneficio fiscal. No comprende, por ejemplo, las cargas sociales, porque ya sabemos que las cargas sociales corresponden a seguridad social, no son impuestos. Así que a veces la pregunta es esa, por las dudas lo aclaro. Perfecto. Y después voy con la última. Tiene que ver también con una consulta bastante frecuente y que vos también debes estar acostumbrada, que es qué pasa con las empresas familiares, donde solamente los socios dueños son de la familia y no hay una masa salarial, no se pueden medir esos topes, y también pasa algo similar con los monotributistas que no tienen empleados o que son autónomos unipersonales. Ellos, nada, obviamente la pregunta es si pueden acceder y en el caso de si no pudieran, a qué tienen que estar atentos, ¿no? A otras oportunidades y demás. Claro. Ahí lo que, como mencionábamos, hay ciertos requisitos para cumplir, por ejemplo, la masa salarial. Si no tienen empleados o empleadas, no tienen masa salarial y por consiguiente no van a tener un cupo de crédito fiscal para gastar. Por ende, no podrían presentar un proyecto. Pero en caso de tener alguna empresa con la que trabajan o con la que quieren trabajar, esa empresa sí puede presentar un proyecto para beneficiarlos y beneficiarlas. Entonces, no irían presentando el proyecto en modalidad 1, sino beneficiándose de un proyecto en la modalidad 3, por ejemplo. Así que es importante que sepan que pueden participar en un proyecto de crédito fiscal, del programa crédito fiscal de la Secretaría, no presentándolo, sino beneficiándose. Bien, y ahí como para complementar también la respuesta de Agostina, también estar atentos a otros programas que van saliendo. Por ejemplo, Pablo habló del que se va a lanzar esta semana que viene, de PAC Empresas. PAC también permite cierta capacitación, no exige tal vez masa salarial, entonces digo, siempre hay otras opciones, por eso también estamos como nosotros de FinACAME un poco para mediar en ese tipo de cosas, pero bueno, está bueno aclarar que para ciertos programas por ahí podés acceder sin empleados y para este particularmente no. Así que bueno, ahí creo que estoy, Agos, no sé si querés decir algo más. Les agradecemos a todos llegar hasta acá, hasta el final. Bueno, gracias al equipo de capacitación. Yo también agradezco esto. Gracias. Hoy la presentación fue quizás bastante larga, pero quería que se lleven todos estos pasos, estos aspectos generales y particulares de cada modalidad, para que sepan, bueno, qué tienen que tener en cuenta y cómo presentarse. Están acompañados y acompañadas desde el lado de CAME y también desde el programa Crédito Fiscal para que presenten sus proyectos. Así que a disposición y muchas gracias. Bueno, gracias Beatriz también, capacitación, gracias Agos, mandale nuestros saludos a Pablo por haber estado presente hoy también. Y bueno, gracias a todos, quedamos en contacto a través de financiamiento@came.org.ar. También si tienes consultas sobre la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios, seguramente estaremos comentando novedades desde el área, pero también nos pueden contactar y la derivamos al área de capacitación de Beatriz y Gastón. Bueno, gracias a todos, Betty, no sé si quieres decir algo más, si no nos despedimos aquí. Simplemente gracias, hermoso, la verdad que es increíble la cantidad de propuestas que tiene conteniendo este programa, ¿no? Así que gracias y estoy afónica. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buena semana para todos y todas. Eso. Nos vemos. Buena semana. Hasta luego.